¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Sin más preámbulo, iniciamos. Nuestro llamado es a todos los militares, a todos los civiles, a todos los venezolanos que amamos nuestro país, a que asumamos nuestra responsabilidad de contribuir con el cese de la usurpación. Por eso digo, hay que salirle al paso a la traición. Pretenden comprarnos. Yo no le tengo miedo a la cárcel. No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura. Está dada la orden a los traidores detenerlo. Que pretende romper con el honor militar, que es lo más sagrado que tiene un soldado. El quiebre ha comenzado. Y créanme algo, la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta y esa grieta va a terminar rompiendo el dique. Yo no tengo ninguna duda. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu LL España, LL de Leopoldo López España, numeral Conclu LL España. Esa es la etiqueta que vamos a utilizar a partir de este momento en el programa. Sus comentarios con la etiqueta, Conclu LL España, a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. Por primera vez en más de 5 años, el líder opositor venezolano Leopoldo López sostuvo un encuentro con la prensa este jueves para referirse a los hechos del pasado 30 de abril, donde, acompañado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y también reconocido como presidente encargado por más de 50 países, Juan Guaidó, respaldó un levantamiento militar, el movimiento cívico-militar contra el régimen de Nicolás Maduro. Hay que recordar que Leopoldo López cumplió una detención domiciliaria, casa por cárcel, tras ser acusado en 2014 de incitar a la violencia en las protestas antigubernamentales de ese año. Sin embargo, durante el levantamiento militar burló la seguridad y acompañó entonces a Guaidó a la base militar de La Carlota, desde donde anunciaron las acciones contra Maduro, y también participó en algunas manifestaciones en la capital. López asegura que su liberación se produjo tras un indulto de Guaidó, a quien reconoce como presidente encargado, un indulto que habría sido acatado por elementos uniformados alineados precisamente con Juan Guaidó y la oposición. Desde entonces se aloja en la residencia del embajador de España en Caracas en carácter de huésped, lo subrayo, huésped, junto a su esposa y su hija, y desde donde esta tarde ofreció precisamente estas declaraciones de la que le estoy hablando. En un tono desafiante y a plena luz del día, Leopoldo López dijo que se quedaba ahí porque no quería volver a Ramo Verde. Pero dijo que no le tenía miedo a la cárcel tampoco. Ramo Verde, la cárcel militar donde inició su polémica condena, donde estuvo detenido por más de 3 años y donde, según su propio testimonio, fue víctima de torturas. Pero bueno, paralelamente dijo que no tenía miedo, como le repito, de volver a la cárcel, que no le tiene miedo tampoco a Nicolás Maduro y la dictadura tampoco. Y que trabajará activamente para conseguir, dijo, la libertad en Venezuela. Escúchala. Yo no quiero volver a la cárcel es un infierno, yo no quiero volver a la cárcel, pero también quiero dejar muy claro que yo no le tengo miedo a la cárcel. No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro a la disposición, que es lo único que le queda, que ni siquiera las tiene consolidadas para buscar intimidar. Cuestionado por este levantamiento cívico-militar del martes, López argumentó que el hecho marcó una grieta profunda dentro de las Fuerzas Armadas en Venezuela y que dicha acción solo representaba el comienzo de la llamada Operación Libertad, una estrategia que busca poner fin al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, horas antes de pronunciarse ante la prensa, un tribunal en Caracas dictó una orden de arresto en su contra, asegurando que Leopoldo López flagrantemente violó la detención domiciliaria que cumplía. España está en el medio de todo esto, de toda esta encrucijada. Pero el gobierno de Pedro Sánchez ha sido muy claro, muy claro. Dijo en un comunicado que no tiene intención de entregar a Leopoldo López al régimen de Maduro y sostiene además el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Vamos con nuestra Osmari Hernández. Estuvo ahí precisamente en la Embajada de España con toda la información en el momento en que se dieron las cosas, en una sorpresiva conferencia de prensa, Osmari. Además, el momento es sumamente impactante después de este silencio obligado de tantos años para Leopoldo López. Estaba, bueno, todo el mundo estaba ahí, todos los micrófonos que se le ocurran, y Osmari, por supuesto, no podía faltar. ¿Cómo estás, Osmari? Buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Pues bien, tal cual como lo describe Fernando, allí estaban presentes medios nacionales, medios internacionales, mucha expectativa sobre esta primera declaración ya, primera rueda de prensa ante los medios de comunicación por parte de Leopoldo López, justo frente a la residencia del embajador de España en Venezuela, Jesús Silva. Ellos extendieron una bandera de Venezuela, le acompañaba muy cerca su esposa Lilian Tintori, y por supuesto muchas preguntas al aire. Una vez él dio la oportunidad de contestar a la prensa las interrogantes, que por supuesto había muchas en este momento en el ambiente. Y quiero destacar el aplomo con el que habló Leopoldo López, también la serenidad con la que se le vio luego de una tensa jornada, tanto del día martes como del día miércoles. Él decía que habían logrado conformar la coalición internacional más grande luego de la Segunda Guerra Mundial, y que esta tiene como objetivo la libertad de Venezuela. De igual manera destacaba Fernando que logró reunirse con generales, con mayores, con altos funcionarios y destacados fiscales y jueces que, aseguró, están comprometidos con la llamada Operación Libertad, que tiene como objetivo lograr lo que han denominado como el cese de la usurpación, o lo que es lo mismo, el fin del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro. Allí también aseguró que están comprometidos, que están optimistas, y como tú bien lo destacabas, describió la cárcel como un infierno, pero aseguró que no le tiene miedo ni a la cárcel, ni a Maduro, ni tampoco a la dictadura. Vamos a escuchar qué más dijo Leopoldo López. Durante más de 3 semanas yo recibí reuniones y tuve reuniones en mi casa, en mi condición de estar bajo arresto domiciliario. Allí me reuní con comandantes, allí me reuní con generales, allí me reuní con representantes de los distintos componentes de la Fuerza Armada, de los distintos organismos policiales. Allí nos comprometimos a contribuir con el cese de la usurpación. Y yo les puedo decir que lo que comenzó el 30 de abril es un proceso que es irreversible. Y que es irreversible porque ellos mismos, las mujeres y hombres de la Fuerza Armada, se dieron cuenta que no están solos. La fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta, y esa grieta va a terminar rompiendo el dique. Yo no tengo ninguna duda. ¿Quién hoy duda que la Fuerza Armada, en la Fuerza Armada hay mujeres y hombres que están comprometidos con la libertad? Nadie lo puede dudar hoy. Y yo les puedo dar testimonio. Aquí alguien planteó y leí en algunos titulares que en Venezuela había un intento de golpe de Estado. No, eso no fue lo que ocurrió. Quiero dejar esto muy claro, por favor. Eso no fue lo que ocurrió el día 30 de abril. El día 30 de abril, un grupo de venezolanas y venezolanos uniformados decidieron cumplir con su responsabilidad constitucional establecida en el artículo 333, que dice claramente: todo venezolano, investido o no de autoridad, uniformado o no, tendrá la responsabilidad y el deber de contribuir para la restitución del orden constitucional. Y nuestro llamado es a todos los militares, a todos los civiles, a todos los venezolanos que amamos nuestro país, a que asumamos nuestra responsabilidad de contribuir con el cese de la usurpación. Esto se va a acabar, hermanas y hermanos. Esta dictadura se va a acabar. Los venezolanos que hoy han perdido la esperanza, yo le digo que eso es lo único que nosotros no podemos perder. Esa es la única pelea que nosotros no podemos perder. No podemos perder la esperanza. Porque eso es lo que ellos buscan. Eso es lo que busca la dictadura. La dictadura busca que nosotros perdamos el espíritu de lucha. Y yo les quiero decir, yo les quiero comentar que cuando yo llegué a la cárcel, yo supe que el terreno de la lucha para mí había cambiado. Yo salí de la calle, de recorrer el país, de estar con gente, de declarar con medios de comunicación. Y desde el primer día, desde la primera noche entendí que para mí había cambiado el terreno de mi lucha, y que ya la lucha, en ese momento, estando encerrado, era una lucha por no perder la esperanza, precisamente. Y yo le digo a los venezolanos que no podemos perder la esperanza y que tenemos que trabajar juntos todos, para el cese de la usurpación.
Fernando, importante destacar que justamente el fiscal general de la República, designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, se pronunció en horas de la noche a través de medios oficiales para cuestionar, criticar la decisión de Leopoldo López de pedir protección ante la Embajada de España. También criticó al gobierno español por ofrecerle ese respaldo y sobre todo cuestionó el hecho de que se haya refugiado en la Embajada de España luego del lanzamiento del pasado martes. También es importante decir, Fernando, que estando allí le preguntábamos a Leopoldo López si entre los militares de alto rango que decía se reunieron con él en su residencia se encontraba Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. Sin embargo, no respondió de forma específica a esta interrogante. También le consultábamos sobre la información según la cual un avión estaría esperando a Nicolás Maduro el pasado martes para que saliera del país y habría recibido órdenes de Rusia de no aceptar esa propuesta y dijo que si lo decía Estados Unidos seguramente así fue. Igualmente, Fernando, Tarek William Saab informó el fiscal general de la República que fueron emitidas 18 órdenes de aprehensión contra las personas involucradas en los sucesos del pasado martes. Más temprano, Fernando, es importante destacar que se pronunció Nicolás Maduro. Lo hizo junto al ministro de la Defensa, junto al alto mando militar y rodeado de efectivos militares. Lo hizo en el Fuerte Tiuna, esta instalación militar de gran importancia, donde se encuentra la sede del Ministerio de la Defensa, y ahí aseguró que los traidores, los golpistas serán detenidos. Se hizo un llamado a la unidad, pero en ese escenario se pronunció Vladimir Padrino haciendo una afirmación que pues generó una reacción por parte de Nicolás Maduro que ha generado pues mucha controversia, mucho tema de análisis, Fernando, así que los voy a invitar a que escuchemos lo que dijo Padrino y a que también observemos cuál fue la reacción de Nicolás Maduro. Escuchemos. Es la manera burda cómo se pretende manipular a un hombre, a una mujer de uniforme. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. Es la manera, ¿no? Es la manera de subestimar al hombre patriota, a la mujer patriota, que es un signo, el patriotismo transversal a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Importante destacar también, Fernando, que el Tribunal Supremo de Justicia informó que se fueron imputados al menos 7 cargos contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, entre ellos traición a la patria y conspiración relativo a los sucesos acaecidos el pasado martes, y asegura que por la naturaleza de los mismos no se va a recurrir a un antejuicio de mérito. Fernando. Osmari, muchísimas gracias con toda la información el día de hoy y todos los días. Con mucho cuidado, te lo digo siempre y sabes que te lo digo en serio. Te mando un fuerte abrazo y gracias de nuevo por tu trabajo. Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Era Osmari. Buenas noches. Era Osmari Hernández desde Caracas. Vamos a hablar de todos estos temas el día de hoy, por supuesto. ¿Cómo no? Aquí viene uno de los protagonistas. Le doy la bienvenida a David Smolansky, director adjunto de Voluntad Popular. Ya lo sabe usted, el partido del que es el dirigente nacional Leopoldo López. Además, coordinador de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Un hombre muy cercano desde hace mucho tiempo a Leopoldo López. David, tu primera reacción a las declaraciones, a la forma en que habló, a la forma en que lo viste, conociéndolo como lo conoces, a Leopoldo López. ¿Qué nos dices? Buenas noches, Fernando, y saludo a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Después de más de 5 años injustamente preso, haber estado aislado y torturado buena parte de ese tiempo en la cárcel de Ramo Verde, agresiones contra sus familiares, específicamente a Lilian, su esposa, a sus padres, ver a Leopoldo
nuevamente en las calles, como lo vimos hace 2 días, y verlo hoy declarando, es una demostración del desmoronamiento del régimen, de cómo hoy Maduro no puede confiar en absolutamente en nadie, y además ver a un Leopoldo que está firme, que está claro, que tiene determinación, y como lo expresó claramente, no le tiene miedo a Maduro. No le tuvo miedo en 2014, no le ha tenido miedo en estos 5 años de cárcel, no le tuvo miedo a Chávez cuando injustamente lo inhabilitó, y definitivamente que el país nuevamente lo haya visto en la calle hace 2 días y lo haya visto hoy declarando, es una razón más para decir que vamos bien y que el cese de la usurpación está por ocurrir en Venezuela, y cuando eso ocurra, pues se formalizará el gobierno de transición. Y yo lo que yo siempre he dicho, cuando caiga Maduro no solamente será una buena noticia para los venezolanos, sino será una extraordinaria noticia para la región. Aquí hay un tema muy importante que daba a conocer, o que traía a la mesa y aclaraba a Leopoldo López, que me parece sumamente válido, cuando hablaban, le preguntaban acerca de qué había hecho durante estos 5 años, ¿no? Que no había estado participando, y él aclaraba y decía, momento, señores, lo que hice fue guardar silencio, un silencio obligado, pero siempre estuve al 100% en este proyecto. Y esto es algo que quiero rescatar contigo, David, porque lo sabes tú y lo sé yo. El proyecto de Leopoldo López era la salida. La salida era calle, precisamente. Y es la misma línea que ha mantenido Juan Guaidó. Pero al mismo tiempo, esta comunidad internacional que se ha venido coordinando para que hoy respalden más de 50 países del mundo democrático a Juan Guaidó como presidente cargado, es en gran parte un logro de Leopoldo López. Él lo dijo, lo aclaró también. Ha hablado con casi todos los gobiernos de estos más de 50 países y con muchas otras personas. ¿Es Leopoldo López hoy más valioso y más importante en una actividad en silencio, o es necesario el Leopoldo López que vimos en la calle y que vimos hoy ante los medios para la motivación del venezolano? Fernando, yo creo que la grandeza de Leopoldo es, como él mismo lo decía hoy, es saberse reinventar. Yo le decía una vez, no hace mucho, que aunque estaba bajo arresto domiciliario, era la persona más ocupada en Venezuela, porque precisamente sabía bien de las reuniones, de las conversaciones y de todo lo que estaba articulando, a pesar de las restricciones que tenía, a pesar de que cuando se levantaba el civil lo llamaba a tomarse la foto, a pesar de las amenazas que recibió inclusive estando bajo arresto domiciliario. Pero toca reinventarse, como quienes estamos en el exilio, toca reinventarse, toca asumir un rol diferente, pero lo importante es que el objetivo sea el mismo, que es la salida de la dictadura, que es tener un gobierno de transición, que es tener una nación donde haya libertades, donde haya justicia, donde haya seguridad, donde haya oportunidades para los más jóvenes. Y así pues nos ha tocado a todos articularnos, algunos estando, como el caso de Leopoldo, bajo arresto domiciliario, otros que siguen dando la lucha desde las calles y lamentablemente hemos visto cómo la dictadura, a través de los escuadrones de la muerte del FAI, los colectivos, matan a jóvenes inocentes. Otros que estamos en el exilio haciendo un esfuerzo importante con los migrantes y refugiados para que vuelvan al país, a nivel diplomático, para que la comunidad internacional siga ejerciendo presión sobre la dictadura. Y así se ha gestado este movimiento que, insisto, está muy cerca de lograr el cese de la usurpación, porque si algo se ha mostrado en estos 100 días, que por cierto y Juan Guaidó cumple 100 días como presidente de Venezuela, es que nada ha sido improvisado, nada se ha planeado un día para otro, sino más bien todo se ha diseñado en el tiempo para que salga bien. Por supuesto, también lo dejó en claro Leopoldo en sus declaraciones a mis colegas de la prensa. Otro punto muy importante, y lo reconoció, es un tema que incluso me tocó a mí traerlo a la mesa, proyectarlo, discutirlo, y me cayeron encima por montones, pero al final de cuentas se demostró que eran las cosas así. La división que había dentro de la oposición, David. Una división que incluso fue... se intentó ocultar durante algún tiempo. Yo insistía mucho en el tema porque sabía los entretelones de lo que estaba pasando. El mismo Chuo Torrealba lo negaba cuando estaba la Mesa de la Unidad Democrática. Y hoy Leopoldo lo confirma. No se había logrado la cohesión, no se había logrado la unión, no se había logrado trabajar toda la oposición junta.
Y el reclamo que pudo haber existido de los demás partidos al decirle, bueno, sale Juan Guaidó porque, claro, ahora porque es voluntad popular. Y Leopoldo dice, no es que sea voluntad popular, es que lo tenemos que hacer juntos. ¿Es Leopoldo López el artífice de que finalmente, al menos en el ámbito de la Asamblea Nacional, se esté trabajando en conjunto? Ha sido sin duda un gran artífice para que se haya reunificado lo que hasta el 22 de enero es oposición y hoy es gobierno interino. Y evidentemente aquí lo que está de primero, Fernando, es Venezuela. Son 20 años de dictadura y no es una dictadura convencional. Estamos enfrentando a un narcopetroestado. Maduro ha hecho nuestro territorio un paraíso para el narcotráfico, para la minería ilegal, para que los colectivos armados que Chávez creó para el ELN puedan transitar libremente y generar miedo en la población. Y definitivamente era muy importante que se reunificara los actores políticos en Venezuela. Hoy el presidente Guaidó además cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de los venezolanos. Todo lo que se ha hecho está amparado en la Constitución, es legítimo a través del Parlamento y 54 países lo reconocen como presidente encargado. La única pieza que faltaba en el rompecabezas para que cese la usurpación era la Fuerza Armada Nacional y ya hemos visto cómo desde el pasado 30 de abril ya son muchos los militares que reconocen a Guaidó como su comandante en jefe y vamos a seguir viendo más militares reconociendo al presidente Guaidó como su comandante en jefe, como veremos más país reconociendo a Guaidó como jefe de Estado de Venezuela. Así que mientras más rápido salgamos de la dictadura de Maduro, pues mejor será para los venezolanos y mejor será para América Latina. Yo te digo algo, Fernando, discúlpame que me extienda. Yo estoy llegando de Perú y de Colombia en mi trabajo con los migrantes y refugiados. Pude reunirme con refugiados en Lima, estuve con los caminantes en Cúcuta, visité otra vez el puente y es dantesco lo que está sucediendo allí. Gente que está cruzando el río, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, los colectivos han tomado la frontera, es el rostro más perverso, más cruel, más criminal de la dictadura y esto tiene que frenar. Son casi 4 millones de venezolanos que se han ido en contra de su voluntad sin haber formalmente una guerra y una catástrofe natural y si queremos que eso deje de ocurrir, tenemos que salir de esta dictadura. Así que yo sí creo, no estoy convencido que vamos muy bien y que van a seguir pasando cosas importantes para nuestro país en los próximos días. Claro, bueno, el avance no se puede negar. Leopoldo López está en libertad, aunque se encuentra dentro de la embajada, pero está en libertad. Esto fue logrado por un indulto de Juan Guaidó. Y muchos o los que sean, se sumaron militares para que se diera este movimiento. También hubo gente del Servicio de Inteligencia, del SEBIN, que participaron y colaboraron para que todo esto pudiera ocurrir. Y esto habla precisamente de una falta de control por parte del régimen, por más que se quiera enmascarar, porque en un país donde se tiene el control o alguien que tiene un control, estas cosas no pasan. Eso que quede bien claro, no importa con cuántos militares salgas en la televisión, ¿no? A veces un solo militar puede acabar con un gobierno. No, completamente. David Volansky, un abrazo. Gracias. No, que quería agregar, que creo que lo más importante, disculpa, que lo que quería agregar es que ese quiebre del SEBIN que logró el 30 de abril, hay que, sin duda alguna, en mi opinión, fue lo más relevante y fue algo que logró Leopoldo, que inclusive sus propios custodios lo dejan salir con el indulto del presidente Guaidó. Efectivamente, sí, hay que subrayarlo porque sí, no se puede ocultar, ¿no? Ahí está la participación de quienes aseguran, por el otro lado son leales a, pues no son tan leales. David Volansky, te mando un saludo, abrazo allá en Washington y mil gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por la invitación, Fernando. Al contrario, gracias a ti. Voy a marcar una pausa, voy a regresar, seguimos hablando de Venezuela. Esta batalla contra la injerencia cubana en Venezuela se traslada a la OEA. Pero también hay una petición muy interesante que le tengo aquí, que viene del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, de la Sala Constitucional. Va en la línea de lo que dijo Almagro ayer. Ya hablamos de eso con Gustavo Tarré Briceño, que es el embajador de la Asamblea Nacional de Venezuela en la OEA. El domingo, En Nueva York, somos CNN. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclutarré OEA. Conclutarré OEA, ahí está en pantalla. Esa es la etiqueta a partir de este momento, Conclutarré OEA. Sus comentarios con esta etiqueta para esta parte del programa, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, la Organización de Estados Americanos, la OEA,
trabaja con todas sus capacidades en el tema de Venezuela. Así me lo decía ayer mismo Gonzalo Conque, que es el jefe de gabinete del secretario general de la OEA. Y volvimos a comprobarlo hoy, ¿no? Hoy otra sección extraordinaria del Consejo Permanente para tratar el rol de los actores externos en Venezuela. ¿Cuáles son los actores externos? Hay unos que están claramente identificados, hay otros que no todavía, y me lo decía el mismo Conque ayer, cuando caiga el régimen de Maduro vamos a descubrir muchos otros, ¿no? Pero por lo pronto hablan de miles de agentes cubanos, aunque el Ejecutivo de Cuba lo niega, ¿no? Totalmente. Vínculos delincuenciales también. ¿Con quién? Carteles de la droga. ¿Con qué más? Con organizaciones terroristas. O la influencia que tienen en Venezuela potencias como Rusia, China, Turquía o Irán. Esos están identificados, creo que por todos, ¿no? No nada más en la OEA, por usted, por mí, por quienes estamos al tanto de la situación venezolana. Y se lo hemos demostrado claramente. La sesión que hoy celebró la OEA sirvió, al parecer, de apoyo y para preparar el terreno a una declaración de condena en la que estarían trabajando varias naciones. El documento tendría por objeto condenar la injerencia en la Venezuela de Maduro de países como, por ejemplo, Cuba, fundamental para mantener a Maduro en el poder. Así lo denunció anoche Gonzalo Conque, efectivamente. Ahora, aquí hay otro tema muy importante, y que ayer lo hablaba con Conque, y que tiene que ver con esto de la responsabilidad de proteger, y que lo decía el secretario Almagro a través de Twitter, y que hoy también en la misma línea, o al parecer una línea similar, lo dijo Alejandro Ordóñez, ¿no? Alejandro Ordóñez, el embajador de Colombia ante la OEA. Pero también, fíjese usted, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de la Sala Constitucional, hoy 2 de mayo, hace una petición al secretario de la OEA. Aquí lo tengo, este documento. A algunos se les pasó, creo, el día de hoy hablar de esto, es muy importante, así que se lo voy a preguntar a mi próximo invitado, que es un protagonista. Así le doy la bienvenida a Gustavo Tarré Briceño, que es el embajador de la Asamblea Nacional de Venezuela en la OEA. Bienvenido, embajador, gracias por estar aquí. Hago una pequeña corrección, Fernando. Antes que nada, agradezco la invitación, pero yo soy embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Fui designado por la Asamblea Nacional y por su presidente, Juan Guaidó, pero en este momento hay un solo representante de la República de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, que soy yo. El tema de la responsabilidad de proteger es un tema muy importante porque representa una evolución del derecho internacional. Durante muchísimo tiempo y durante la mayoría del transcurrir del siglo XX, había la idea de la no intervención, de que los estados debían evitar la injerencia en los asuntos internos de otro país. Y luego, con la violación masiva de derechos humanos que se presentó en el siglo XX, con los genocidios de Ruanda, con las masacres de la antigua Yugoslavia, surgió un concepto nuevo, y es que los estados no es que tienen una prohibición de interferir en los asuntos internos, sino que más bien se está generando el deber de intervenir cuando existen crímenes de lesa humanidad, cuando existen exterminios, cuando existe genocidio. Entonces, el respeto a los derechos humanos es mucho más importante que una defensa absolutamente rígida y carente de sentido de la soberanía. Y entonces resulta que los estados tienen la obligación de intervenir. Entonces, se dice R2P, es decir, R2P, el derecho a proteger. Y eso es extremadamente importante, es un cambio que creo yo es una evolución importante por parte de la humanidad. Sí, así es, embajador Tarré, pero a ver, la realidad es que la mayoría de los países están en contra de una intervención militar. Una intervención, ya sea a través de una decisión que se tome por parte de una coalición o una intervención que venga precisamente de la responsabilidad de proteger. Eso es una realidad, también así lo ha dicho Carlos Trujillo, el embajador estadounidense ante la OEA. Pero aquí hay una carta, y no sé si usted ya tenga conocimiento de la misma, y dos declaraciones muy importantes que parecieran estar pidiéndolo a gritos. Luis Almagro, ayer, y yo citaba este mismo tuit, ayer lo cito de nueva cuenta hoy, dice, tenemos la responsabilidad de proteger a los venezolanos y el pueblo de Venezuela tiene el derecho a ser protegido.
A eso se suma hoy la carta del Tribunal Supremo de Justicia a la Sala Constitucional, 2 de mayo, dirigida precisamente a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, donde se está pidiendo a la comunidad internacional apoyar la apertura de un canal internacional por medios diplomáticos o por cualquier otro medio, incluida una coalición militar en misión de paz para ejecutar perentoriamente la ayuda humanitaria. Aquí de nueva cuenta intervención de algún tipo, ¿no? Y por el otro lado, Alejandro Ordóñez, el embajador de Colombia en la OEA, dice, oye, el principio de no intervención fue designado para proteger a democracias y no dictaduras. Es mi sentir, de acuerdo a estas declaraciones, que hay muchos que empiezan a reforzar la idea de que una coalición tiene que ir a responder y a proteger a los venezolanos. ¿Es esto correcto y debería ser el siguiente paso, embajador Tarré? Mira, en primer lugar hay que aclarar que el derecho a proteger abarca una gama de acciones que no se limitan a la acción militar. Es decir, que ya se está ejerciendo ese derecho nuevo que ha aparecido en el derecho internacional. Lo novedoso es que se puede ir más allá y que de ser el caso se debe ir más allá, para lo cual se requiere el empleo de la fuerza. Fíjense ustedes que esto no es tan nuevo. Los famosos cascos azules de las Naciones Unidas son un ejercicio de este derecho a proteger. Y la idea de una coalición multinacional que pueda doblegar a una dictadura es algo que no está fuera de agenda. Lo que sí podría uno pensar que antes de recurrir a la invasión militar, hay todavía una gama de posibilidades que se han venido ejerciendo y se están ejerciendo. Yo creo que el quiebre que se ha manifestado en la Fuerza Armada venezolana, que aunque no se logró el objetivo de sacar a Maduro el día 30 de abril, pues es absolutamente evidente que Maduro no cuenta con un respaldo militar sólido, que la circunstancia de que el ministro de la Defensa, que el comandante de la Guardia de Honor y al mismo tiempo director de Contrainteligencia Militar, que el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia y que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia estuviesen conversando con la finalidad de producir un cambio político en Venezuela, nos da una idea que las posibilidades de cambio están absolutamente abiertas y que lo que no debe es descartarse ninguna vía, porque darle seguridades a un dictador de que nunca se va a usar la fuerza es un gravísimo error, porque es una invitación a que se quede, a que reprima, a que siga asesinando, a que siga torturando, a que siga apresando gente. Y lo que es importante saber en la expresión que ya se ha hecho muy conocida, que todas las opciones están sobre la mesa, que no debe a priori descartarse ninguna, sino que se debe ir empleando en la medida que las circunstancias lo van requiriendo. Lo que no podemos olvidar es que hace falta efectividad. Es decir, no se le puede pedir al pueblo venezolano una paciencia ilimitada. No se le puede pedir a la gente que siga soportando en espera que se den X o Y circunstancias, sino hay que estar listo para que se proceda en una forma expedita y efectiva a derrocar al dictador Nicolás Maduro. Yo siento que en este momento Maduro está mucho peor que hace 3 días y lo más probable es que los días siguientes esa pérdida de fuerza, esa pérdida de credibilidad en la comunidad nacional e internacional se siga manifestando. Embajador Tarré, el enviado especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, ustedes conocen todas las declaraciones que se han dado, pero a mí me llamó preocupantemente un dato que arroja, y es que como parte de las negociaciones, dice él, con Iván Rafael Hernández Dala, con Vladimir Padrino, con Michael Moreno, se había acordado, dice que Padrino, Moreno y Hernández Dala mantendrían su puesto una vez que Guaidó se hiciera con el poder. Oiga, esto no es peligrosísimo, esto no es un error. Es decir, mantener a Padrino, ¿qué garantía puede haber con Padrino al frente de las Fuerzas Armadas? Con estos 3 personajes que mantengan sus cargos. ¿No sería esto peligrosísimo y un error? ¿Le parece que está bien una negociación así? Mira, Michael Moreno no representa ningún factor de poder que pueda formar parte de una negociación con carácter muy compulsivo. Michael Moreno es un sujeto con ninguna credencial, carece totalmente de credenciales para presidir el Tribunal Supremo, no tiene ningún tipo de peso en Venezuela y en consecuencia
su presencia es algo que yo creo que queda absolutamente excluida. Los otros dos, el ministro de la Defensa y el comandante de la Guardia de Honor, son figuras militares. La gran pregunta que uno debe hacerse, Fernando, es ¿qué es mejor? ¿Tener a Juan Guaidó de presidente, compadrino del ministro de la Defensa y con Hernández Dala de comandante de la Guardia de Honor, o seguir con Maduro y esos mismos oficiales? Yo prefiero a Guaidó. Las negociaciones hay que seguirlas teniendo. Esas negociaciones no tienen un carácter eterno, no es que van a permanecer toda la vida, es lo que se llama una transición. En España se llegó a la transición sin sacar a ningún alto mando del franquismo de los puestos que tenía. Y sin embargo, el regreso a la democracia fue muy pleno. Y en muchas otras transiciones, en Sudáfrica, en la que se han conocido, esa fase de negociación, aunque puede resultar un trago amargo, es una fase que conduce a la caída de las tiranías, y yo creo que deben ser vistas siempre en ese sentido. Interesante la perspectiva de Gustavo Tarré Briceño desde Washington, embajador ante la OEA, embajador de Venezuela. Oiga, muchísimas gracias, embajador. Le agradezco mucho su tiempo. Por supuesto, siempre es un placer escucharle. Estamos muy al pendiente y estamos en contacto, ¿le parece? Muchísimas gracias, Fernando. Siempre un gusto. El gusto es mío, muy amable. Tarré Briceño desde Washington. Ya regreso. Ahora vamos a cambiar el tema de Venezuela. Me voy a Guatemala porque las dos están